Una de las maldiciones más horrendas y sombrías que se encuentran en la Biblia tuvo lugar con el rey Acab. Este monarca no era ordinario, sino que era frecuentemente mencionado como el rey más malévolo que jamás gobernó, llevando consigo un título infame y pesado. Acab, hijo de Omri, cometió acciones que eran malas a los ojos del Señor, incluso más que todos los que lo precedieron. Primera de Reyes 16:30. La palabra maldición aparece alrededor de 200 veces en las Escrituras, subrayando su importancia en el tejido divino de la historia humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo caótico de luces y sombras, aparentemente sin un patrón discernible o leyes claras que la gobiernen. Sin embargo, la Biblia revela la existencia de fuerzas invisibles y poderosas, conocidas como bendiciones y maldiciones. Acab, a través de una serie de eventos desastrosos y decisiones imprudentes, atrajo sobre sí una maldición devastadora. El matrimonio de Acab con la perversa Jezabel, quien nutría un profundo odio por los siervos de Dios, fue uno de los eventos cruciales que precipitaron su caída y maldición. Acab, influenciado por su malévola esposa, erigió un altar para Baal, provocando la ira divina. Este acto de idolatría no solo fue una afrenta al Dios de Israel, sino también una invitación abierta para que las maldiciones entraran en su vida y reino. La maldición comenzó a manifestarse cuando un hombre inocente llamado Nebaut, dueño de una viña cerca del palacio de invierno de Acab en Jezreel, se negó a vender o intercambiar su herencia. La negativa de Nebaut dejó a Acab profundamente abatido y resentido. Bajo el peso de la desaprobación divina, Acab entró en su casa con el espíritu cargado de resentimiento y frustración. Jezabel, al ver a su marido afligido, ideó un plan malicioso. Escribió cartas en el nombre de Acab, selladas con su sello real, y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel. Estas cartas instruían a proclamar un ayuno y acusar falsamente a Nebaut de blasfemia contra Dios y el rey, lo que resultó en su ejecución por lapidación. Los hombres de la ciudad, manipulados por Jezabel, ejecutaron el malévolo plan proclamando un ayuno y colocando a Nebaut en una posición destacada solo para ser falsamente acusado y condenado a muerte. Nebaut fue apedreado, y su viña cayó en manos de Acab, pero a un costo terrible. Cuando la noticia llegó a Jezabel, ella no perdió tiempo e instruyó a Acab a tomar posesión de la viña deseada. Sin embargo, la palabra del Señor vino a Elías, quien confrontó a Acab por sus acciones malvadas. El Señor pronunció un juicio severo sobre él y su casa, anunciando el desastre sobre Acab, la exterminación de todos los hombres de su casa y el destino de Jezabel. Elías fue uno de los pocos que se atrevió a confrontar a los perversos reyes de Israel, acusándolos de asesinato y robo, destacando la gravedad de sus pecados y la inevitabilidad del juicio divino. Es crucial notar que aunque Jezabel y sus asociados fueron los autores directos del crimen, Dios responsabilizó a Acab como esposo, rey y beneficiario del crimen. La vida de Acab fue intensa y conmovedora. Reconociendo la gravedad de sus acciones y el juicio de Dios sobre él y su casa, Acab rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Al día siguiente, la palabra del Señor vino a Elías, reconociendo la humillación de Acab y declarando que el mal no vendría en sus días, sino en los días de su hijo. Dios reconoció la iniciativa, la oración y el arrepentimiento humilde de Acab como poderosos a sus ojos. Si Acab no se hubiera humillado, el juicio habría ocurrido en sus días. La profecía de juicio fue un llamado al arrepentimiento, y Dios abrió la puerta de la misericordia cuando Acab respondió adecuadamente. No hay registro de humildad o arrepentimiento de Jezabel, sugiriendo que el juicio sobre ella sería exacto e irrevocable. Un corazón arrepentido encuentra la mirada misericordiosa de Dios, incluso cuando es superficial y efímero. Esto revela el carácter misericordioso de Dios, concediendo su misericordia incluso a aquellos que no la merecen. A pesar de ser un gran pecador, Acab obtuvo gran misericordia en esta vida a través del arrepentimiento humilde. Sin embargo, la historia de Acab y Jezabel no tuvo un final feliz. Acab murió en la batalla de Ramot de Galaad, cumpliendo literalmente la profecía sobre su hijo Joram. Joram ascendió al trono, pero la maldición persistía. Jehú, ungido por Dios, puso fin a la maldad que había plagado la tierra al matar a Jezabel y a todos los descendientes de Acab. Jezabel, en su arrogancia, fue arrojada por la ventana y su cuerpo fue devorado por los perros, cumpliendo así la profecía de Elías. Jehú, decidido a erradicar la maldad, exterminó a todos los descendientes de Acab, poniendo fin a la maldición que había plagado la dinastía, pero no sin un alto costo en vidas humanas y sufrimiento.
La historia de Acab y Jezabel sirve como una narrativa sombría e instructiva que ilustra la soberanía y justicia de Dios, incluso en medio de la maldad y la rebelión humanas. Al reflexionar sobre estos eventos, somos llamados a considerar nuestra propia relación con Dios y a responder con fe y obediencia a sus mandamientos y promesas. Los días oscuros de Acab y su malévola reina Jezabel fueron llenos de maldad, desatando el juicio divino sobre ellos y su casa. Acab, seducido por el poder y la manipulación de Jezabel, cayó en una espiral de pecado que finalmente lo llevó a la perdición. Jezabel, astuta y despiadada, tejió intrincadas redes de engaño y traición, y la maldición que pesaba sobre Acab y Jezabel se manifestó de la manera más terrible. Después de la muerte de Acab, su hijo Joram ascendió al trono, pero la maldición persistía. Jezabel continuó su reinado de terror hasta que un nuevo líder, Jehú, ungido por Dios, fue enviado para poner fin a la maldad que había plagado la tierra. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel, con su arrogancia característica, desafió al hombre ungido de Dios. Jehú, decidido a erradicar la maldad de raíz, también exterminó a todos los descendientes de Acab. La maldición que había plagado la dinastía llegó a su fin, pero no sin un alto costo en vidas humanas y sufrimiento. La historia sombría de Acab y Jezabel nos enseña una lección profunda sobre la importancia de obedecer a Dios y evitar las sendas del mal. También ilustra la naturaleza inevitable de las consecuencias cuando elegimos el pecado sobre la rectitud. La maldición que se apoderó de Acab y Jezabel sirve como una advertencia, recordándonos que la justicia divina siempre prevalecerá tarde o temprano. Así concluye la historia de Acab y Jezabel, una narrativa de maldad, juicio divino y redención para la tierra que alguna vez estuvo sumida en las sombras. Que esta historia sirva como una guía para todos nosotros, recordándonos la importancia de vivir una vida justa y piadosa, obedeciendo los mandamientos de Dios y evitando las trampas del mal que pueden conducir a la maldición y la perdición.